Hola, ¿qué tal? Lunes inolvidable, el pasado lunes, ¿no? Yo terminé de hacer este modesto podcast, dije todo lo que tenía que decir, dije, en fin, que la crisis es terminal, que el presidente tiene que pensar bien si se queda o no se queda, y lo mejor es que no se quede. Y me fui tranquilo después de una reunión por Zoom con um, la revista, los miembros de la revista, para revisar los artículos del viernes siguiente, y de pronto, a la medianoche, sale el presidente de la República, cual fantasma, cual Gasparín, cual aparición, y anuncia que en un par de horas, el toque de queda. Toque de queda, sí, claro, en fin, inamovilidad compulsiva. Claro, fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Fue la sensación más clara, más neta, más nítida que ha tenido la gente de la incompetencia del gobierno, de la impotencia del presidente, de la incapacidad absoluta que tiene de mirar las cosas, interpretar las cosas y por lo tanto tomar decisiones correctas. Y fue efectivamente la debacle final. Vamos a hablar a lo largo del programa, del podcast sobre este asunto, pero me quedé impresionado. A la medianoche, la misma medianoche que eligió para su primer gabinete, recuerdan, ¿no? Medianoche, primer gabinete, faltaban 2 ministros que no quisieron juramentar porque no veían las condiciones. Uno de ellos es el ministro de Economía. Y ahora resulta que el señor Castillo cree que va a salir de todo esto, de la trampa que él mismo se ha puesto, del rincón donde se ha colocado con su incompetencia absoluta, cree que va a salir llamando al acuerdo nacional y cambiando el gabinete. Eso lo ha anunciado hoy día uno de sus servidores, el señor Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, pero topo del gobierno. Vocero de Acción Popular, el partido que fundó Fernando Belaúnde Terry hace muchos años, en 1956, imagínense, y que ahora es ¿qué? El burdelito de Castillo, el Zarratea de Castillo, el local oscuro de Castillo. Sí, pues en eso se ha convertido Acción Popular, qué pena, ¿no? Pero en fin, Elvis Vergara, el vocero de Acción Popular, ha anunciado que se ha reunido con el presidente hoy, en que el presidente le ha dicho: voy a hacer 2 cosas. Primero, el acuerdo nacional, como si el acuerdo nacional existiera, o fuera relevante, o fuera el bálsamo que soluciona todo. No solucionó nada durante toda su existencia y ha demostrado su inutilidad rotunda y casi académica, ¿no? Y luego reorganizará el gabinete. El presidente nos ha informado, le dijo a Radio Programas del Perú, este señor Vergara, nos ha informado que el día martes va a convocar el Acuerdo Nacional, y a través del Acuerdo Nacional la idea es reconstituir el gabinete ministerial. Si Castillo cree que con esto hace una movida genial, capa blanca en el ajedrez, está totalmente loco. Está más loco que su primer ministro, neo-hitleriano, ¿no? Aníbal Lecter, más loco que él, si cree, porque no va a salir de este asunto convocando al Acuerdo Nacional y cambiando el gabinete. La gente no pide eso, la gente está pidiendo cambios estructurales, sustanciales, cualitativos del gobierno. No que sale Torres y entra Torres, sale un Torres y entra otro Torres, igual que sale el ministro de Salud y entra el ministro de Salud, igualito, discípulo, y ha llegado, por supuesto, a Vladimir Cerrón. Mientras tanto, Conveagro ha anunciado que en los próximos 3 o 6 meses la producción de alimentos en el Perú podría caer en un 40% por la falta de fertilizantes. Comillas, en los próximos 3
y 6 meses la producción nacional de alimentos caerá en 40% aproximadamente cuando empiece la campaña de cosecha debido a la falta de fertilizantes. No hay fertilizantes y lo que hay vale 400% más que el precio normal. ¿Ha dicho quién? Clímaco Cárdenas. ¿Quién es Clímaco Cárdenas? Es el presidente de Conveagro, que algo sabe del tema. Por supuesto que el ministro de Agricultura ha salido hace unos minutos a decir, no sé de qué me hablan, porque, claro, en la calle total, en la vereda de enfrente, en la acera desconocida. Pero cuidado, cuidado, y de esto hablamos cuando hablamos del desgobierno. El presidente de Conveagro nos advierte, en 4 meses o en 6 meses o en 5, de 4 a 6 meses puede haber una crisis de abastecimiento porque no hay fertilizantes, desde luego. Entonces quien pensaba cosechar 40 toneladas de papa, pues va a cosechar 15. Y si esto se va sumando, desde luego que va a haber una suboferta alimentaria. Pero en fin, el ministro de Agricultura dice, no sé de qué me hablan, ya veremos. Yo quiero realidades. Está esperando que venga la crisis. Está esperando. Cuando dice, yo quiero realidades, eso fue lo que dijo en la radio hace unos minutos, está esperando que venga. Cuando venga la crisis, entonces dirá, vamos a tomar medidas. Ojalá que no esté. Ojalá que no esté el gobierno. Ojalá que no esté Castillo dentro de 4 meses. Ojalá que tengamos un gobierno. Ojalá que haya posibilidad de hacernos de un gobierno que pueda mirar esto como se tiene que mirar. Es una emergencia internacional, es una emergencia nacional y requerimos gente de urgencia, gente de nivel. No me refiero a nivel social, no me refiero a nivel político siquiera, me refiero a un nivel técnico, así, gente con sentido común, gente con instinto de patria y de preservación. Mucho cuidado porque esto puede terminar mucho peor que las manifestaciones del martes pasado. Esto puede terminar en una gran crisis de violencia si Castillo persiste en quedarse y persiste en quedarse en los términos en que se está quedando, con la misma gente inepta o corrupta y con el mismo desatino sistemático en sus decisiones y en sus perspectivas. Acuerdo nacional y el cambio en el gabinete. Va a sacar a Hitler seguramente, va a inspectorar a Hitler y algún otro, y va a entrar otro más o menos parecido, porque al final de cuentas, ¿quién se subordina a un hombre como Pedro Castillo? Dígame la verdad. ¿Quién se subordina a un hombre como Pedro Castillo? Ok. A mí lo de Sauder me sigue preocupando mucho. No veo solución y es la imagen absoluta, nítida del gobierno. Acaba de publicar Sauder un comunicado en donde dice Sauder Perú acudirá a una mesa de trabajo cuando se restauren la legalidad y la paz para su personal e instalaciones. Ya van 48 días de huelga, 48 días de hackeo, es decir, de secuestro. 5.000 personas sin agua porque una comunidad decidió que no hay agua, porque quieren 5.000 millones de dólares y el 5% de las utilidades de Sauder. ¿Hay gobierno? No, no hay gobierno. No hay gobierno. Desde luego que no hay gobierno. Si una comunidad decide que la empresa productora del 7% del cobre se cierra y está paralizada, bueno, díganme ustedes si eso es gobierno. De izquierda, de derecha, de centro, de nada. De nada. Ese no es gobierno. Eso es declarar la anarquía como método. Sí, pues, la anarquía. En fin. El martes fue pues el día D para el gobierno, ¿no? Hubo 5 muertos en total. Algunos, digamos, son muertos derivados,
según el ministro del Interior, pero la causa fundamental fue la explosión de ira que hubo en todo el país. Que hubo lúmpenes y claro que sí, infiltrados, sí los hubo, pero la ira fue la protagonista de todo. Y diarios como La República, que se han mostrado comprensivos con el gobierno durante mucho tiempo, ya hablan claramente de desatinos del presidente abren camino a nuevas elecciones, ¿no? Aquí está el titular. Abren camino a nuevas elecciones. Claro, para que haya nuevas elecciones el presidente tiene que renunciar, cosa que le hemos pedido a las buenas, a las buenas y a las buenas. La gente se lo está pidiendo a las malas y se lo pedirá a las peores si el señor Castillo no entiende el mensaje. Él es el problema, no es Hitler, no es el payaso tal, no son los condoris, no son los sustitutos de los condoris, ni siquiera ese Ron Jack, que es una suerte de marginal de la política. El problema es Castillo. El problema es Castillo, que dijo que iba a aprender, pero no aprende. Que dijo que era maestro, pero no es maestro. Y que dijo que, en fin, representaría al pueblo del Perú, y no representa a nadie en este momento. ¿Cómo estaremos? ¿Cómo será la cosa, como dicen algunos? Que Ricardo Gareca se ha permitido lanzar una especie de plataforma política. El otro día habló, pero ya no de fútbol, ya no de Cuevitas o engreído, ya no de la selección que está al borde de ir al Mundial si le gana al que gane el partido entre Australia y Arabia Saudita. No, ahora habló de política. Que Dios ilumine al Perú y a los políticos para encauzar el país. Tienen un maravilloso pueblo al que tienen abandonado. Y lo único que quiere el pueblo es que le den la posibilidad de trabajar y de crecer. ¿Quién lo dice? Ricardo Gareca. Que ahora, por supuesto, es un líder de opinión. Y es una persona queridísima y admirada porque ha hecho bien su trabajo. Ha hecho bien su trabajo. Señor Castillo, ¿entiende usted eso? Gareca ha hecho bien su trabajo, no como usted, que lo ha hecho espantosamente mal. Y claro, Gareca ya empieza a sentir que el Perú, dice, no tiene política deportiva. No tiene política deportiva y lo que se necesita es un trabajo de largo plazo. Casi como que nos está anunciando que después de la clasificación y después del Mundial se va. Porque, claro, ¿qué hace un tipo como él, acostumbrado a los éxitos, ya tuvo dos, en un país en donde no hay, pero ni un centavo de política deportiva? De política deportiva de verdad, hecha para el futuro, reconociendo talentos precoces, estableciendo un nivel, digamos, de recuperación juvenil del talento, de preparación especial. Nada, cero. Y ahí están pues los clubes, ¿no? Los clubes deportivos de fútbol, para hablar de lo grande, para hablar de lo multitudinario, para hablar de lo exitoso, entre comillas. Resulta que en relación a la Copa Libertadores de América, Alianza Lima, mi equipo, el equipo más popular junto con Universitario de Deportes, tiene 24 partidos jugados sin ganar, consecutivos, en los últimos años. 24 partidos sin ganar. Y en las últimas fechas, todos los equipos peruanos tienen 8 derrotas y 0 goles. Y 0 goles. Y tienen 18 goles en contra. Y claro, hacemos el ridículo. Vamos a hacer los rellenos de los fixtures, ¿no? De las fechas. Es decir, estamos por debajo de Bolivia. Y ese es el fútbol peruano, de 2 centavos. La ópera de 2 centavos. Y a eso se refiere Gareca, claro. Apenas asoma a alguien la cabeza, un poquito, lo venden. Claro, y aquí queda, ¿qué? Aquí queda el menaje usado.
Aquí queda la losa deportiva, entre comillas. Aquí queda lo que sobra, la ruina. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha legalizado a los colectiveros y ahora se apresta, o mejor dicho, ya no es que ahora se apresta, y está anulando sus multas. Esto pasa, por supuesto, por, no sé si será la supresión o el debilitamiento casi hasta volverla decorativa de la Sutran. Sí, a eso estamos expuestos con este gobierno. Con este gobierno de mineros informales, colectiveros informales, todo informal, todo así, todo zarratea, todo de noche, todo con gorrita, todo medio cochino, todo así, ¿no? En fin, y ahora resulta que los colectiveros están sin multas, están oficializados y ya está, listo, se impusieron. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue un próximo gobierno y ponga las cosas en su sitio. Hasta que llegue un próximo gobierno de verdad, digo yo. Un próximo gobierno de verdad que no puede consentir esto. Porque si no hay orden, ¿qué hay? Ahí está. La salvajada. La ley de la selva. Soy fuerte, te obstruyo la pista, te obstruyo la carretera, te chantajeo y te quemo. Listo. Me anula las papeletas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro. ¿Con qué autoridad moral se va a enfrentar el ministro de Transportes y el presidente de la República a un dirigente de ese nivel, de ese empaque, de esa desfachatez? ¿Con qué autoridad moral? Si tiene 40 anticuchos, 13 primos y 12 conexiones raras. Claro, desde luego. Una de las conexiones más raras es la de Henry Shimabukuro, ¿no? ¿Qué hace en Palacio? La República lo ha rastreado en Palacio, dentro de Palacio, saliendo, entrando, saliendo. Nosotros en nuestra revista también lo hicimos, debo decir, hace varias semanas. Pero en fin, aquí lo han seguido con fechas y todo, y es realmente importante. Pero no está nombrado. No hay una sola resolución que diga Henry Shimabukuro es asesor del presidente o cumple tal. Ninguna. Cero. La cosa así, taimada, subrepticia, fantasmal, de siempre. Y claro, después dicen, ¿y por qué el gobierno se debilita? Bueno, claro, por cosas como esta. ¿Qué hace Shimabukuro en Palacio? Dicen que fue él quien le dijo al presidente, presidente, se viene el saqueo de Lima. Hay que inmovilizar a la gente. Dicen que él fue. Aquí están los informes de inteligencia de la policía. Y el pobre presidente que tenemos, que padecemos, se lo creyó y ya está. Inmovilidad. El nuevo ministro de Salud es un ministro sancionado, investigado, por supuesto, como no, si es sustituto del señor Condori, si es hombre de Cerrón, si es hombre de Perú Libre, si viene de la región Junín, del antro de Perú Libre, cuna de Perú Libre. Claro que se puede esperar, ¿no? Para contarles solo un detalle dado por el diario El Comercio. El señor ministro de Salud, reemplazante de Condori, posee el 100% de las empresas, perdón, el 100% de las acciones de la empresa JALP, HALP Imagen Digital. Esa empresa, en septiembre del 2020, logró un contrato con el Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, gobierno regional de Junín, para alquilarle un equipo de rayos X. Cobró por ello 34.000 soles, por alquilarle por unos días un equipo de rayos X. Eso fue 2 meses antes de que este señor asumiera como director ejecutivo de ese mismo hospital, o sea, del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo. Ese es el nuevo ministro de Salud. ¿Qué cosas pasarán? ¿Qué cosas pasarán ahora en el Ministerio de Salud, en el MINSA,
con los aprovisionamientos de medicinas. No quiero ni pensarlo. Solo de imaginármelo me da jaqueca. ¿Qué cosas van a pasar? ¿Qué cosas pueden pasar en salud? ¿Qué cosas pueden pasar? Sí, pues, a eso llegamos con gente como esta. Aníbal Torres y Adolfo Hitler. Yo cuando escuché al señor Torres hablar del asunto, no podía creerlo, la verdad me parecía que era un montaje, que alguien había doblado la voz y había hecho un movimiento de boca más o menos aparente, pero no, es cierto. Bien, si algo he hecho en mi vida es leer algunas biografías, y yo la verdad es que hace poco terminé de leer la biografía más exhaustiva que puede haber de Hitler. Es la del británico Alan Bullock, famosa en todo el mundo, ¿no? Él hizo un libro comparativo, Hitler y Stalin, vidas paralelas. Y entonces, el señor Aníbal Torres elogia a Hitler por las carreteras, por las autopistas, y dice que Hitler convierte a Alemania en una gran potencia mundial. El asunto es este. Hitler, dice a Bullock, el gran biógrafo, sin consultar con el ministro de Transportes, Hitler encomendó la responsabilidad del programa de autopistas a Fritz Todt, a quien nombró inspector general de las carreteras alemanas, independiente del ministerio y directamente responsable ante él mismo como canciller del Reich. Sobre esta base, Fritz Todt, se dedicó a fundar un vasto imperio encargándose de la construcción de todas las obras públicas del Estado, incluyendo las de las defensas fronterizas de la zona oeste, la llamada Muralla Occidental. Y en 1940 fue nombrado además ministro del Reich de Armamento y Municiones. O sea, es imposible desligar la red de autopistas de Hitler, que además no fue la primera red, antes ya había autopistas en Alemania. Es imposible desligar esa red con la trama que Hitler tenía para la guerra. Es imposible desligar una cosa de otra. No es que fueran autopistas estrictamente civiles, tenían ya una mirada logística y militar. El carácter especial de la organización Todt, la que hacía las autopistas, era su combinación de muchas empresas de la industria privada de la construcción con los poderes que les confería una autoridad constructora estatal que incluía el control sobre el servicio laboral y el reclutamiento obligatorio de mano de obra para el sector de la construcción. Gracias a sus relaciones directas con el Führer, se veía libre del control por parte de la administración regular del Estado y, al igual que las SS y la policía, se convirtió en parte integrante de aquel poder ejecutivo paralelo que fue creciendo a todo lo largo de la estructura gubernamental heredada. O sea, toda la cosa clandestina, fuera de la ley que Hitler pudo construir, al margen de la Constitución alemana, al margen de la legalidad alemana, ahí en el centro estaban también las obras públicas. Es imposible entonces decir, sí, creó obras. No, esas obras eran parte justamente de su reinado, eran parte del Tercer Reich. Si se comparan las realizaciones económicas de Alemania con las de otros países industrializados a lo largo del periodo que va desde 1913 hasta el año 37 y 38, se advierte que son menos impresionantes que las de Estados Unidos, así como los de países como Suecia, el Reino Unido y la Italia de Mussolini. Hay que hacer todo tipo de reservas en torno a la afirmación de Hitler de que aquello era un milagro económico, es decir,
el crecimiento del empleo y el crecimiento de un cierto bienestar, debido exclusivamente a los nazis. Dice, eso no fue un milagro económico debido exclusivamente a los nazis. Los otros países industrializados también lo compartían, lo que indica que se debió en parte a la acción del ciclo comercial normal de la época. Se salía de la Gran Depresión de los años 30. Y por último, no menos importante, ¿no? Los salarios, esta parte es importante. Esto rezaba también para todos los salarios en general. Como consecuencia de la sustitución de la negociación colectiva por el control estatal, los índices de salarios apenas experimentaron cambio alguno después de 1932, y los salarios en relación con el ingreso nacional cayeron desde el 56% en 1933 hasta el 53% en 1936 para llegar al 51% en 1939. Si se presentaban problemas en torno a los salarios, como los hubo efectivamente en ciertos sectores de la construcción, lo primero que se hacía era llamar a la Gestapo. La razón principal de la estabilidad de nuestra moneda, le dijo Hitler al banquero Hjalmar Schacht, es el campo de concentración. El mismo principio era aplicado a los precios. Hitler decía, quiero lograr que los precios permanezcan estables, y para eso tengo a las SA, o sea, a las fuerzas policiales nazis, las peores. Y claro, decir que Hitler hizo muchas carreteras es simplemente convertir la historia en una historieta, ¿no? Y reducir la complejidad de lo que fue el movimiento nazi a una especie de eslogan propagandístico. ¿Qué se proponía Aníbal Torres con esta comparación? ¿Qué quiso decir? Yo empiezo a creer, la verdad, que tiene problemas neurológicos don Aníbal Torres. Por otra parte, una persona respetable, ¿no? Por su profesión, su edad, su pasado, no tiene ninguna gran mancha, pero terminar así, hablando de Mussolini y de Hitler. A propósito de sueldos, Castillo no cumplió con bajarse el sueldo y ahora quiere recortar sueldos del Estado. Desde luego, me imagino que el Congreso no le permitirá tal desatino. Es decir, del Estado ya huyeron muchos talentosos y muchos preparados, como para que ahora digamos, vamos a rebajar los sueldos, vamos a disparar a la gente que más sabe, a ver si traemos a los nuestros más baratos. Y esto es un despropósito criminal. Desde luego, espero que el Congreso le ponga un pare a este propósito. El BBVA, es decir, el sector predictivo de este banco, estima que el Producto Bruto Interno en el Perú va a crecer solo el 2% este año. Y ojalá que sea así. Ojalá que sea solo el 2%. Perdón, ojalá que sea el 2%. Yo me doy por satisfecho si es el 2%. Yo lo que me temo es que no haya crecimiento. Y creo que mi temor no es personal, es compartido por mucha gente. Creo que estamos en una condición, digamos, de vulnerabilidad, de fragilidad, que podría impedirnos crecer, o crecer 0,4. Ahora, con 2%, si crecemos 2%, por supuesto que estamos destruyendo empleo. Para crear empleo necesitamos crecer 5%. Lo óptimo es 6%. Pero digamos, con menos de 5% destruimos empleo. Castillo habría encabezado mafia junto a Silva, el exministro de Transportes y Comunicaciones, y eso lo dice la fiscal Carla Cesenaro. Es decir, la construcción de esta hipótesis del Ministerio Público se basa en justamente la colaboración eficaz de Karelin López y en el descubrimiento de algunas otras cosas que vamos a comentar enseguida.
paso al tema ahora de el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo van a observar, o perdón, piden que se observe desde el Ejecutivo la ley de tenencia compartida aprobada por el Congreso, que es una ley equitativa y justa, porque es la ley que dice que la tenencia compartida es eso, precisamente. La mitad del tiempo para el padre, la mitad del tiempo para la madre, la mitad del tiempo para la madre, si ustedes quieren, y la mitad del tiempo para el padre. Con una disposición que impide que, digamos, los niños decidan por sí mismos, porque los niños pueden estar contaminados de la opinión maliciosa de uno de los progenitores, opinión maliciosa surgida de la batalla terrible de un divorcio o de una separación llena de violencia. Bueno, resulta que simplemente no quieren que sea así. Y está Flora Tristán, y está, claro, está la Defensoría del Pueblo aunándose a esto, y yo no me explico por qué. Porque yo creo que el Congreso es un pésimo Congreso, pero esta ley no me parece una ley particularmente mala. Me parece una ley particularmente justa, en todo caso. Cerrón ha puesto como ejemplo a Fidel Castro y dice: tenemos que invadir los medios. Invadir los medios significa influir en ellos, estar en ellos, en fin, contrarrestar y bloquear todo canal de comunicación contrario a nuestros intereses, como también lo hacen ellos. Cierro comillas. Frases de Vladimir Cerrón. Pero en realidad está mal planteado esto de que pone como ejemplo a Fidel Castro. Fidel Castro no invadió ningún medio, lo cerró. En Cuba había muchos periódicos y muchas radios y televisiones. Cuba fue el primer país de América que tuvo transmisiones satelitales. No había satélites, pero digamos, vía microondas. El primer país del Caribe y de América que tuvo transmisiones vía microondas. Y claro, tenía una vasta gama de todo tipo, de periódicos, buenos, malos. El diario de la Marina, famoso, un diario importante, la revista Bohemia, ¿no? En fin, todo. Y lo que hizo el gobierno de Fidel Castro fue cerrar todo, punto, y al final quedarse con Granma, igual que los soviéticos tuvieron que resignarse a Pravda y a Izvestia, ¿no? Pravda, el diario del partido, Izvestia, el diario del gobierno, y igual allá Granma para todo el mundo, una sola televisión, una sola radio, Radio Habana Cuba, y se acabó. Claro, ese es el sueño de Cerrón. Es un sueño ya absolutamente irrealizable, ¿no? Irrealizable. El diario Correo ha publicado una buena nota que es los 11 que no juegan para el equipo con el que ganaron. Y claro, son todos los congresistas que votan con el gobierno a pesar de no pertenecer a las filas del gobierno. El primero de ellos acaba de ser expulsado ya, dicho sea de paso, del partido APP, Alianza para el Progreso, es Luis Picón. Freddy Díaz y Edith Julón, los tres de Alianza para el Progreso, en realidad ya los dos porque Picón ha sido expulsado. En Acción Popular son Wilson Soto, Carlos Alba, Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores, Hilda Portero, Juan Carlos Mori, todos de AP, pero todos topos. Y en Podemos, Enrique Boom. Son los 11 votos supernumerarios con los que el gobierno cuenta para cualquier propósito, para todo propósito. Le han robado la laptop a una fiscal que es adjunta de José Domingo Pérez. Ah, caray, qué importante, ¿no? La laptop del caso Cócteles de Keiko Fujimori.
Ahí había muy buenos datos. La fiscal se llama Paulina Roque, adjunta de José Domingo Pérez, y le robaron el laptop abriéndole el departamento, sí, con pate cabra. Ella llegaba a las 11 de la noche a su casa y encontraba el departamento abierto, y lo único que se robaron fue la laptop, una laptop que era justamente del Ministerio Público, ni siquiera la laptop personal. Hay que recordar, claro, que hay antecedentes, ¿no? A Jaime Yoshiyama un día, ¡pum! ¡Pum! Se le perdieron los libros contables del partido Fuerza Popular en un choque, chocó, ¡uf! Se sumaron. No, eso fue Joaquín Ramírez, perdón, me equivoqué. Joaquín Ramírez, en un taxi, ¡puff!, desapareció. A quien se le perdieron computadoras con datos fue a Jaime Yoshiyama. Ese sí, computadora Jaime Yoshiyama, libros contables Joaquín Ramírez. Todo vinculado a Fuerza Popular. Y ahora resulta que le roban los datos, le roban la laptop con datos del problema del caso Cócteles a la fiscal Paulina Roque. Somos un país al borde de la OCDE y somos un país en tránsito al desarrollo. Hay gente que dice que sí y lo dice de buena fe y hay que respetarla, yo me quito el sombrero. Pero claro, puede haber un país que esté en camino a la OCDE y en camino al desarrollo que tenga 38,8% de anemia infantil. Bueno, ese es el caso del Perú. Ha bajado de 40% de anemia infantil entre los 6 meses y los 35 meses, edad decisiva para el desarrollo del cerebro, ha pasado del 40% al 38,8%, o sea, ha bajado 1,2 puntos. 1,2 puntos. Pero resulta que en 14 regiones, esa anemia se ha incrementado. Porque estoy hablando del promedio, ¿no? El promedio es 38,8%, pero en Puno es 70%. En Puno, de cada 10 niños, 7 tienen anemia. O sea, 3 niños sin anemia, 7 con anemia en Puno. Me refiero a edades de 6 a 35 meses. La edad decisiva de el crecimiento, la sinapsis, es decir, el fortalecimiento del frontis, todo aquello que tiene que ver con las capacidades cognitivas del futuro, todo aquello que tiene que ver con el destino del individuo. Y claro, son datos espantosos, ¿no? 70% en Puno de anemia, comprobado, son cifras oficiales por si acaso. No los ha hecho ninguna ONG terrorista ni nada, ¿no? La Fiscalía ha hallado una anotación, esto lo publica el diario El Comercio, la unidad de investigación del diario El Comercio, una anotación en una agenda del señor Alcides Villafuerte, que fue gerente de Provías descentralizado, ¿no? Y que se entregó a la justicia hace algunos días, después de estar prófugo durante semanas. En esa agenda del señor Alcides Villafuerte se lee: existe presión del presidente o guión ministro. Existe presión del presidente ministro. La hipótesis de la Fiscalía es que esto tiene que ver con Puente Tarata, con el proyecto Puente Tarata. ¿Por qué? Porque efectivamente Alcides Villafuerte estaba vinculado al asunto. Mucho cuidado, que empiezan a aparecer indicios de lo más extraños, ¿no? Hay fotos, por ejemplo, exhibidas por el programa Panorama, en donde hay un testimonio, digamos, aparentemente inocente, aparentemente neutro, pero muy decidor si uno jala la lana del ovillo. Hay unas fotos del señor Castillo, del señor Pedro Castillo, presidente de la República todavía,
jugando una pichanga en la Videna, por supuesto, en la Videna, en diciembre del año pasado, ya siendo presidente, con Roberto Aguilar Quispe. Roberto Aguilar Quispe, que es el gerente de INIP, Ingeniería de Proyectos. Jugó en una pichanga ahí con su pata Roberto Aguilar Quispe. Pero resulta que Roberto Aguilar Quispe, que es el gerente de INIP, Ingeniería de Proyectos SAC, no había tenido ninguna fortuna como contratista del Estado. Estaba en cero. Pero resulta que desde hace 6 meses ha firmado contratos al lado de empresas chinas como China Civil Engineering o CAMSI Engineering por 580 millones de soles. Caray, qué prosperidad. Caray, qué bien le va. Caray, qué buenas son las pichangas. Ajá. Me imagino que habrá gente ya haciendo cola en la Videna de noche para ver si se juega un partidito con el señor Pedro Castillo. Por supuesto que el señor niega, ¿no? Niega a conocer a Castillo. Está en la foto ahí jugando una pichanga, pero niega a conocer a Castillo. Y la última encuesta publicada por la prensa ya es de carácter agónico, ¿no?, para el señor Castillo, todavía presidente. Resulta que su desaprobación está en 76%. 76% lo desaprueba, 19% lo aprueba y el 63% ya pide su renuncia. Repito, el 63%, es una encuesta nacional de Ipsos, es urbana y es rural. 63% le pide a Castillo que se vaya. Es una cifra ominosa, sombría, pero que demuestra el hastío de la gente y demuestra que el mensaje es muy claro. Yo creo que le ruegan que se vaya. Nadie le pide de malas maneras que se vaya. Se le pide con pena y con dolor, con desasosiego y también con la esperanza de que todo esto mejore, ¿no? Pero ya anunció que no se va, lo cual significa que nos esperan tiempos muy difíciles, muy difíciles. Si hubiera un concurso sobre el artículo más tonto publicado en la semana en la prensa nacional, no habría duda que Cristina Míguez, del diario La Nación de Argentina, se llevaría las palmas. Ese artículo salió en el diario El Comercio y se llama La guerra en Ucrania y la agonía del patriarcado. Y dice cosas como esta: estamos presenciando en vivo y en directo la violencia de la que es capaz un macho alfa cuando siente amenazado su poder hegemónico y vislumbra su fin. Es decir, la guerra en Ucrania, según ella, es porque un macho alfa ha decidido librar la guerra. Putin, macho alfa. Hasta esas simplezas primarias puede llegar el feminismo argentino, el feminismo ultra. Caray, yo me pasé toda la vida admirando a Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Susan Sontag, a Gabriela Mistral, grandes mujeres, ¿no? Grandes mujeres. Y a Blanca Varela aquí. No necesito que nos den lecciones estas extravagantes y adefesieras feministas argentinas que todo lo llevan al extremo y que aquí por supuesto ya tienen sus sucursales, ¿no? Desde luego. Y además dice que Zelensky sería como la versión femenina, materna, creativa de todo esto. Putin, el macho alfa, y Zelensky, el presidente de Ucrania, el lado matriarcal,
el lado femenino. Esta mujer no sabe nada. Dice, un nuevo mundo más femenino y materno está luchando por nacer, donde varones y mujeres como Zelensky trabajemos juntos por toda la comunidad universal. Se hace la luz, la guerra nos está revelando la nueva conciencia. Esta mujer de verdad es patética. Ignora quién es Zelensky. Ignora que Zelensky apoya lo peor del movimiento neonazi ucraniano, lo ha incorporado a la milicia y es parte de digamos, de una clase política que ha llevado a Ucrania al extremismo de las derechas. Putin, desde luego, que es un imperial y avasallador zar o neozar, pero decir que Zelensky está asociado con el lado matriarcal, materno-infantil de la historia, francamente, ¿no? Es como en Chile, ¿no? El otro día vi una foto de una manifestación feminista que decía, cállate tú. Se lo decían a Pablo Neruda, el gran poeta, porque Pablo Neruda tiene ese poema de me gustas cuando callas porque estás como ausente. Entonces, el feminismo reductor, burro, el reductor burro, porque hay un feminismo brillante, ya he hablado de algunos nombres que lo ejemplifican, que lo encarnan, el feminismo reductor y burro le atribuye a Neruda un cállate oye, no quiero que discutas conmigo. Es absurdo, ¿no? El verdadero poema, que es uno de los 20 poemas de amor, el poema 15, dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. No está diciendo, me gusta cuando callas porque, ¿sabes qué? Cuando te callas yo puedo hablar solo. No. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llenas del alma mía, mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Y añade, me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. ¡Wow! ¿No pueden entender eso? ¿No pueden entender eso? Bueno, pero en fin, pasemos a lo último. Resulta que Emmanuel Macron va a competir por segunda vez en segunda vuelta con nada menos que Marine Le Pen. Pero la gran derrota es la del Partido Socialista francés, que hace algunos añitos nomás estaba en la presidencia con François Hollande, ¿no? Y que ahora ha resultado con el 1,7% de los votos. La candidata socialista Anne Hidalgo, desastre total, absoluto. ¿Resucitará el Partido Socialista francés? No se sabe. Ahora, viene la segunda vuelta. Lo más probable es que gane Macron. Lo más probable. Pero ya no es tan abrumador el asunto como fue el año 2017. Porque resulta que si se suman los votos de Marine Le Pen a los votos de Éric Zemmour, candidato de la ultraderecha, y los votos menores del candidato soberanista Nicolas Dupont-Aignan, resulta que la extrema derecha en primera vuelta ha obtenido más votos que Macron, o sea, 33% contra los 27 de Macron. 7 puntos más que en el año 2017. El comentarista político Alain Duhamel dijo este domingo, los partidos antisistema cuentan ahora con la lealtad de la mayor parte de los franceses, los partidos antisistema. De modo que esta crisis
partidaria, ideológica, esta crisis de las ideas que nos centraron y que nos iluminaron hasta hace poco, es una crisis mundial. Se da en la Francia, sofisticada y académica. ¿Cómo no se va a dar aquí? ¿Cómo no se va a dar aquí? Por último, todos hemos visto las imágenes horrorosas y monstruosas de ese misil, ¿no?, que se estrelló en Kramatorsk, en una terminal ferroviaria, que mató a 50 personas, entre ellas niños. Bueno, les leo algo que viene de prensa rusa, porque es importante, no porque sea propaganda, sino porque tiene un detalle importante. Imágenes que dejan ver el número de serie del misil que impactó el 8 de abril cerca de la estación de trenes en la ciudad de Kramatorsk, en la provincia de Donetsk, donde dejó al menos 50 muertos, pueden permitir identificar a qué país pertenece el arma. La noche de este viernes, periodistas del canal italiano La 7 pudieron grabar el proyectil y lo mostraron en un reportaje en el que se puede ver que se trata de la versión 9M79-1 del misil táctico Toshka-U con el número de serie SH91579. Yo he visto las imágenes, he visto el video, he visto las fotos y efectivamente es ese número. Las autoridades ucranianas no se han pronunciado hasta ahora con respecto a la aparición de las imágenes que muestran esos números identificatorios en el proyectil que impactó en Kramatorsk. Desde la República Popular de Donetsk indicaron que los Toshka-U no están en su arsenal, ni en el de la República Popular de Lugansk, ni en el de Rusia, pero que los militares ucranianos los usan activamente. Rusia también aseguró que no usa estos complejos de misiles e indicó que son utilizados únicamente por las Fuerzas Armadas ucranianas. En todo caso, lo que está haciendo Russia Today es decirles, este es el número de serie, aquí están las fotos, estos son los videos, quiero saber de quién es. No hay respuesta. No hay respuesta porque lo más probable es que esto sea fatalmente cierto. Y lo más probable es que ese misil haya sido ucraniano. Gracias, hasta el lunes.